Muy buenas tardes con todos y todas las colegas, sean abogados, notarios, registradores, estudiantes y personas en general. Mi agradecimiento personal por invitarme a participar en este importante evento y sobre todo que siendo un evento netamente registral, se nos permita dar nuestra opinión desde la perspectiva del notariado, considerando la estrecha relación de trabajo que existe con el registro en general, notariado y registro. Seguridad. Seguridad es un concepto constante en la naturaleza humana. Es un concepto que nos motiva y de alguna manera dirige nuestros actos desde los más sencillos a los más complejos. Por ejemplo, para salir de casa en estos tiempos de lluvia, salimos verificando el pronóstico del tiempo y nos vestimos apropiadamente, según el sector que vamos a transitar y con medidas de seguridad, ropa apropiada, mascarillas, bloqueador, paraguas, botas de gel, etc. Protegemos nuestros hogares con rejas, cercos eléctricos, cámaras de seguridad, etc. Todos estos son actos simples y cotidianos de protección y de seguridad a diferentes niveles. Si a esta seguridad le agregamos el adjetivo jurídico y nos referimos a la seguridad jurídica, entonces estamos hablando a la certeza que debe brindarnos las normas y la previsibilidad de su aplicación, tal como lo establece el diccionario de la Real Academia Española. Certeza y previsibilidad, conceptos que debemos tener muy presentes en nuestra actividad profesional y funcional, tanto para los notarios como para los registradores. El concepto de seguridad en lo contractual en la historia nace desde el inicio de la civilización y prueba de ello es la lectura de Génesis capítulo 23, versículos 1 al 20, que registra el contrato de compra de un sepulcro de Sara que hace su esposo Abraham. Abraham, cuando estaba de tránsito por Hebrón, sufrió la muerte de su esposa y tuvo que comprar un sepulcro en dicha región. Y el pasaje bíblico al cual hago referencia relata cómo se desarrolla la compra de ese sepulcro. En este contrato, si bien no es el primero en la historia, al estar registrado en el primer libro de la Biblia, es el contrato más antiguo de la historia relatado en un libro oficial, la Biblia. De su lectura se verifica que tuvo que ser celebrado oralmente, en un ambiente público, en presencia de todos los presentes, es decir, de testigos. Elemento clave para dotar de seguridad a la compra. No había mucha difusión del soporte, o sea, no había mucha escritura, por cierto, ¿no? Para registrar los contratos, por lo que la publicidad eran los testigos. Ese era el medio efectivo de dicha época, que garantizaba la seguridad del derecho de propiedad de los particulares. Pero los escenarios variaron y las personas se desplazaban y los contratos se multiplicaban. Como las palabras se las lleva el viento, se combinaron dos inventos muy importantes: la escritura y la masificación del soporte físico para poder registrar los contratos, que fue evolucionando desde la piedra, barro, metal, papiro y finalmente el papel, para lograr registrar y dejar constancia de la existencia de los contratos entre las personas. Pero esto a su vez generó necesidad de contar con redactores, en una época en la que, por cierto, la educación no era masiva, era restringida, ¿no? Y además de eso, además de estos redactores, además de saber leer y escribir, también tenían que ser conocedores de leyes y costumbres del lugar. A esta persona luego, además de la redacción, se le encomendó la conservación de los contratos, hasta que finalmente el emperador Constantino, en su novela 44, creó la institución del notariado, al otorgarle fe pública al redactor especializado denominado tabelión. Lo que dijo Constantino fue: muy bien, lo que haga el tabelión va a gozar de fe pública, no va a ser dudado. O sea, no necesito acreditar que sea verdad. Lo que necesito en todo caso, si pongo en duda, tengo que demostrar que es falso. Pero surte de fe pública y goza de fe pública. Entonces, para ese entonces la existencia del tabelión resolvió muchas disputas por contratos respecto del redactor calificado con fe pública, consolidándose la seguridad por medio de la redacción que realizaba el tabelión y la conservación de los originales por el mismo, ¿no? Minimizándose las disputas y dando certeza respecto a la existencia y contenido de los contratos. Pero el concepto de seguridad requería un elemento adicional: el conocimiento del público, pero no de una manera, pero tendría que ser de una manera oficial. Y es así como se complementa dicho servicio creándose el registro público como efecto erga omnes. La publicidad para garantizar la fe pública no opera como un mero cartel publicitario, sino previa calificación,
una labor profesional del instrumento, la verificación profesional del instrumento. Y esta actividad profesional es la que garantiza la certeza, legalidad y legitimidad de lo publicado en el registro. En resumen, son estas instituciones, el notariado y el registro, las encargadas de brindar seguridad jurídica contractual, siendo complementarias entre sí, y son las responsables de garantizar la seguridad en paz, la vida en paz social, y que implique el ejercicio libre de los derechos sin tener que acudir a la autoridad para tener que exigir su cumplimiento. Me he permitido hacer esta breve introducción de arqueología jurídica para demostrar cómo históricamente estamos vinculados tanto el notariado como registros públicos. La función del notario en cuanto al objetivo está expresada en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1049, cuando establece que el notario redacta, formaliza los contratos a los que confiere autenticidad, conserva los originales y expide traslado de los mismos. Sin embargo, los doctrinarios se han encargado de establecer que el objetivo de la función notarial es cautelar y preventiva. Cautelar porque cautela los derechos de los contratantes por igual en forma imparcial, y también es preventiva, es decir, previene cualquier problema que pueda derivarse en la redacción del contrato, y en caso de iniciarse alguna acción legal, que sea el mismo documento el que sea la prueba efectiva de la existencia de los derechos cuestionados. Todas estas acciones tienen un solo fin: brindar seguridad jurídica. Por su parte, la misión de SUNARP, como es de leerse de la web, establece otorgar seguridad jurídica al ciudadano a través del registro y publicidad de derechos y titularidades en forma eficiente y transparente. Solo para precisar, el concepto de seguridad jurídica es un concepto muy amplio, que no es patrimonio de un ente o institución en particular, sino que se integra y se nutre de la acción de diferentes operadores jurídicos y no jurídicos y a diversos niveles. La función del notariado se extiende a brindar seguridad jurídica de los actos y contratos entre particulares y de estos con las instituciones públicas del Estado. Y la función complementaria de registros públicos es la inscripción de los actos oficialmente establecidos en la legislación como actos inscribibles para su publicidad con efecto erga omnes. La calificación es la acción previa, obligatoria que los títulos presentados al registro público deben de regirse, deben ser profesionalmente verificados, entre otros por los principios de proinscripción y de predictibilidad, para cumplir con toda la dimensión de la misión establecida por SUNAT, es decir, de inscribir los títulos y de ser previsible. Hasta aquí estos conceptos introductorios, porque el desarrollo de la tecnología nos ha transportado hasta el documento electrónico digital, y si algo de positivo hay que atribuirle a la pandemia del COVID-19 es de habernos obligado a ir a una virtualidad a todo galope. Es más, habíamos iniciado recién el ingreso a la virtualidad y como por caídos de un abismo hemos tenido que agenciarnos y ver cómo cómo lograr sobrevivir con esto. Lo estamos haciendo muy bien. Felizmente, hay que reconocer que SUNARP es una de las instituciones del Estado comprometida con la aplicación de la tecnología, lo que consta en los premios a la innovación otorgados a SUNARP y a la aplicación de la tecnología, la cual ha beneficiado tanto a los notarios como al público usuario de todos. Y el público, a final de cuentas, es el mismo público del notariado como el público de registros públicos. Las muchas implementaciones tecnológicas de la SUNARP que directa e indirectamente tienen que ver con la función notarial, podemos clasificarlas en tres grupos: por la funcionalidad en beneficio de la información y publicidad, por el acceso de títulos al registro y en favor de la seguridad de los usuarios. Respecto al primer grupo de ellas es de la información y publicidad de los actos y documentos inscritos. Esta obviamente beneficia de una manera directa al público usuario, quien ahora tiene una participación más activa y accede al registro a través de la web de manera directa y en línea, ¿correcto? Pero también sirve al notariado porque sobre la información registrada podemos redactar instrumentos válidos, más rápidos y con menos probabilidad de error, y sobre todo actualizados, porque como entramos a la red en línea, entonces la información es exacta, ¿correcto? El acceso a la información por vía remota ha sido un gran avance, y obtener la certificación por vía digital con efecto legal por medio de la firma digital del funcionario acreditado ha facilitado los negocios y sobre todo se ha ahorrado mucho tiempo sin sacrificar la seguridad jurídica. El acceso a los asientos registrales e inclusive a los títulos archivados
de los títulos presentados por medio del sistema de intermediación digital facilitan grandemente el servicio de los particulares y del notario, con lo cual solo queda que se implemente el acceso digital a los documentos digitalizados pre-signotarios y evitar tener que acudir al registro por ello. También está el beneficio de poder obtener copias certificadas de manera directa respecto de los títulos que constan en el SID, Sistema de Intermediación Digital, esperando que en breve se extienda a los títulos físicos previos al SID, llámese aquellos títulos que están en tomos y folios, en fichas, perdón. En lo referente al registro de propiedad vehicular, hay que resaltar el gran salto de la tarjeta de propiedad física a la tarjeta de identificación vehicular, la cual, por cierto, ya no está vinculada a una persona, sino vinculada al vehículo, como debió ser desde siempre, ¿correcto? Y esta tarjeta de identificación vehicular desmaterializada constituye una gran ayuda para los usuarios y notarios, pero sobre todo para la policía, para el Ministerio Público y el Poder Judicial, a quienes también se extiende el concepto de seguridad jurídica, con lo cual el concepto de pérdida de tarjeta de propiedad quedó en el pasado. También es importante resaltar el poder acceder sin costo a los datos de inscripción de los vehículos. Saber de manera inmediata y en línea la información evita muchos defectos en la contratación, fraudes y problemas legales en general. En este aspecto, resaltar también la aplicación Síguelo, que se ha convertido en una herramienta de trabajo importantísima para el seguimiento del estado de los títulos y a su vez de fiscalización por parte de los usuarios. A través del Síguelo nos fiscalizan a los notarios y a los registros, porque si nosotros en nuestra oficina decimos ya se presentó y en el Síguelo no aparece, entonces obviamente el usuario viene y reclama. Y si aparece y se demora y está paseándose por las instancias registrales, obviamente también recibe crítica a registro, ¿correcto? Esto permite el seguimiento del estado de los títulos y a su vez, obviamente la fiscalización, como se ha dicho, ¿no? Estos particulares, todos tienen acceso a esta aplicación y en caso de demoras, obviamente, pues, hace su reclamo correspondiente, ¿no? Pero además de eso, es un indicador indirecto de la predictibilidad en la inscripción y compete al registro hacer su seguimiento para la verificación de la calidad del servicio que brinda. O sea, el sistema Síguelo les permite ver el tiempo de demora, el tiempo de respuesta, la calidad del servicio, ¿correcto? Porque ahí también podemos ver las observaciones. Y ahí haré un primer comentario, digamos, siguiendo el derrotero que nos da el Síguelo, que es el hecho de que la página me permite acceder a las observaciones, las cuales deberían también ser publicadas en una página para que los usuarios del sistema, llámese notarios, abogados y también público en general, vean cuáles son los aspectos que están siendo observados y eso también servirá al registro para calificar si está bien o mal observado y poder hacer los correctivos necesarios. En la medida en que la información sea compartida, va a ser mucho más fácil determinar cuándo estamos ante una información que es correcta y cuándo no y debemos corregir. ¿Correcto? Ahora, en cuanto al acceso a los títulos al registro, que es medularmente el tema por el cual he sido invitado para participar, y es la presentación de títulos se hace a través del sistema SID-SUNAR, y es sin lugar a dudas la mejor aplicación para el servicio del notariado. Eso está sin lugar a dudas. El módulo de notarios ha servido para el registro de los notarios, de la firma, de los datos de la información, de los presentantes y eventualmente de terceros para presentación excepcional conforme al tercer párrafo de la séptima disposición complementaria transitoria final del decreto legislativo 1049, al cual me voy a referir más adelante, ¿no? El contar con un sistema de intermediación digital propio y seguro por parte de SUNAT ha permitido que trabajemos en forma directa en línea en la presentación de títulos remitidos con firma digital en forma remota desde la oficina del notario al registro. Uno de sus beneficios de este sistema son las horas extendidas de servicio de presentación de títulos. Lo podemos presentar hasta de medianoche y sin tener que desplazarse a las oficinas físicas de SUNAT. Y aunque se presente fuera de la hora del diario, se guardará reserva en orden para su ingreso al día siguiente, lo cual es muy bueno, ¿correcto? Lo más importante a resaltar de dicha aplicación es la rapidez, pero sobre todo la seguridad del título, lo cual ha reducido tremendamente la concurrencia al registro y las denuncias por instrumentos falsos o adulterados. Sin embargo, como no todo es felicidad, desde este escenario comentaré algunas inquietudes para mejorar el servicio que ya es bueno, pero puede ser otro.
En primer lugar, la exhortación al respecto de que SUNAT en breve plazo, en la medida de lo posible, extienda dichos servicios a todos los actos, a efecto de facilitar la presentación de títulos sin desplazamiento o limitar en todo caso el desplazamiento a casos estrictamente puntuales. Sugerir, y ojalá esté incluido en los planes operativos, e imagino que también estará entre sus planes innovativos para la presentación digital, también, por ejemplo, que puedan realizarse por otras entidades, como Ministerio de Relaciones Exteriores, en el caso de poderes y escrituras que se tienen en nuestros cónsules en el exterior, y de esta manera evitar la presentación física por terceros. Yo acudo al cónsul peruano en Washington o en Bélgica o qué sé yo, Turquía, y debería tener la aplicación Relaciones Exteriores para que el cónsul pueda ingresar y depositar el título digitalmente y ingresar al registro de Trujillo o al que corresponda directamente. Y de esa manera nos evitamos primero, la verificación del título a través de Relaciones Exteriores, como se hace ahora, digamos, casi manualmente, y facilitar la presentación y sobre todo un ahorro de tiempo tremendo y seguro. Eso sería muy bueno. Y este servicio podría implementarse, como digo, a las relaciones exteriores, también debería extenderse al Poder Judicial, a las municipalidades y a otros funcionarios que presenten títulos. Y de esa manera evitamos la presentación de documentos falsos y que se haga en línea, de manera segura. Otra observación está referida al peso de los archivos. Y esto, cada vez que se presenta un título, el título no debe pesar más de 5 megabytes. Y que al momento hay varios casos en los cuales resulta ser insuficiente. Y tenemos que, digamos, quebrar el título, partirlo en 3, 4, 5 partes. ¿Para qué? Para poderlo presentar e ingresar al registro. Y en algunos casos estamos también quebrando los archivos, lo cual no debería ser. Por ejemplo, cuando tenemos que presentar planos, ¿no? Esto se agrava cuando tenemos que presentar planos y estos son extensos y además de eso tiene una serie de medidas que los ingenieros se esmeran a hacerlas pequeñitas. A la hora de tener que comprimirlos se sacrifica la calidad del título. Entonces a veces presentado muy bien, pero a la hora de su lectura por parte del registro o catastro, no pueden, digamos, leerlo con claridad, lo cual obliga a que tenga que hacerse nueva presentación o ver qué aplicación se utiliza. Entonces, para eso, el registro mismo debería ampliar su capacidad digamos, de extensión del archivo, o el mismo sistema debería remitirnos a alguna otra aplicación que ya está previamente calificada por el registro para poder, digamos, comprimir la información y sea totalmente legible y facilitar la presentación por la vía del sitio. Hay que resaltar que en cuanto a la presentación de títulos de personas naturales en el SIT, este sistema vincula el número del DNI del presentante con la base de datos del RENIEC, de tal suerte que el mismo sistema arroja los nombres correctos del titular del derecho. Y desde la presentación se evitan errores materiales que innecesariamente distraen el trabajo de los registradores. El trabajo de los registradores es importante. Entonces, ¿para qué darles errores de nombres cuando eso el sistema mismo lo depura? Y de hecho lo está haciendo. Eso es muy importante, hay que resaltarlo. Este mismo sucede cuando se trata de presentar documentos de personas jurídicas. El sistema vincula el RUC con el nombre de la persona jurídica y se detectan errores. Ahora, como vemos que eso se puede hacer, esta labor de vinculación también debería ampliarse. ¿A qué? A la verificación de la titularidad de los vehículos, por ejemplo. Porque si nosotros presentamos algún título que tiene que ver con el registro de propiedad vehicular, el sistema del SIT me va a vincular el número de placa con la partida registral, pero no me arroja el propietario, pudiendo hacerlo. ¿Y por qué? Porque ya el sistema de registros, de manera gratuita, a través del módulo consulta vehicular, me arroja quién es el propietario, entre otros datos. Entonces, si el dato del propietario me lo brinda gratuitamente, el mismo sistema que ya está ahí en el SIT debería vincular esa información también, de tal suerte que me evite observaciones por errores de nombre
o saber que estoy presentando un título donde marco por fuera es el titular de ese vehículo que yo quiero presentar al registro. Entonces, eso evitaría tener observaciones y distraer el trabajo de los registradores, cuando un robot puede hacer ese control tranquilamente, como ya lo hace, como repito, en el caso de Renier, con el caso del RUC, ¿no? Esta labor de verificación también puede ser ampliada al registro de predios, porque en el registro de predios se vincula la partida electrónica del predio, debería vincularse con el nombre del propietario, inclusive con la dirección del inmueble. Entiendo que esto puede ser un tema que va a demorar por la extensión de la data y debido a que está en diferentes fuentes, ¿no? Tomos, fichas, pero es una tarea que hay que encomendarla y hay que hacerla. El sistema puede hacer todo lo que nosotros le pidamos, entonces hay que avanzar en eso. Eso es una alternativa interesante para tener también esa información. Todas estas verificaciones se podrían realizar de manera automática y el sistema ayudaría mucho más para evitar presentaciones cerradas y evitar trabajo de los registradores, que la tecnología, obviamente, por este sistema de robots o de bots, puede manejar de manera automática. Otro tema que debe contemplarse es la ampliación o habilitación de autonomías a las jefaturas regionales para los casos de licencia de los notarios de provincias, porque en estos casos la presentación de títulos a través del SIT, una vez concedida la licencia, esta presentación la debe realizar el notario encargado de despacho del notario con licencia. Sin embargo, si el notario titular del registro se reincorpora antes de lo previsto en la licencia o sale licencia ya iniciada la jornada, la gestión de habilitación de presentación de títulos por el suplente o viceversa debe ser autorizada por la sede central en Lima. Y ello tarda mucho para hacerse efectivo, normalmente un día, lo cual complica el servicio notarial, por cuanto en el sistema del SIT, el autorizado será el suplente. Y si el titular ya asumió funciones, el suplente ya no puede presentar títulos, porque el titular ya está firmando el despacho. Sin embargo, en el SIT, el titular no puede firmar porque figura todavía el suplente. Entonces, tenemos un retraso tremendo. El notario para el público, el notario titular para el público está trabajando, pero para SUNAT no puede trabajar. ¿Por qué? Porque el suplente es el que debe presentar los títulos y el suplente ya no está habilitado según el colegio, conforme a la información que brinda el colegio de notarios. Esta situación en que retrasa en la presentación de títulos en los notarios en provincia en licencias, esto debería ser solucionado cuando se le dé autonomía a las jefaturas zonales y ellos sean los que resuelvan, que están en una conexión directa con los notarios de su ciudad, de su provincia. ¿Cómo se grafica esto? Pondré un ejemplo, ¿no? Yo como notario solicito licencia. Me voy mañana de viaje, entonces por lo tanto solicito mi licencia. Me presento al aeropuerto y resulta que los vuelos están cancelados y no hay salida de la provincia. Entonces le comunico al colegio, solicité licencia y ya no me voy porque no puedo salir del Trujillo. Pero resulta que la licencia ya fue comunicada a SUNAR y el suplente es el que está firmando para presentar título. Pero cuando yo le informo al colegio que estoy reasumiendo mis funciones, el colegio me dice, ya, tú vas a firmar, el suplente ya no. Claro, el suplente ya no puede firmar y tampoco puede enviar títulos a RENIEC, perdón, a SUNAT. Y eso es lo que genera la demora. Eso debe ser solucionado. Y solamente puede ser solucionado, salvo que Lima tenga una conexión directa y lo haga en el día, lo cual no lo hace. Entonces, mejor la jefatura zonal y con esto se soluciona el problema. Otro tema que debe subsanarse son las tachas por vencimiento del plazo de la siguiente presentación. En caso de títulos observados y no subsanados en su oportunidad, son tachados por vencimiento del plazo de presentación. Sin embargo, el SIT no conserva el título, aun cuando el título en sí ya fue ingresado al sistema. Este desaparece al vencer el plazo de la siguiente presentación. Curioso, ¿no? Está en el SIT, pero una vez que vence el plazo de presentación, el mismo SIT lo elimina, lo cual hace que materialmente sea imposible reingresar el título y absolver la observación ya planteada. Por el contrario, lo que sucede es que hay que presentar nuevamente el título. Y al presentar nuevamente el título, pasamos por una nueva calificación. Y al pasar por nueva calificación, entonces entramos a que hay, por un lado, retraso y por otro lado estamos supeditados al criterio del nuevo registrador.
bajo este concepto de autonomía del registrador, puede el registrador acumular nuevas observaciones y resultamos que retrasamos más la presentación. En el caso de la presentación física, esto no sucede, porque el título se queda en registro durante 6 meses. Entonces yo solamente tengo que cancelar el reingreso y absolver la observación ya planteada. No pasa no pasa calificación de nuevo registrador. Sin embargo, el SIT no hace lo que la norma permite y lo que físicamente sí se puede hacer. Esto sí tiene que ser corregido, ¿no? Y sobre todo para que hacer reales el principio de proinscripción y predictibilidad, ¿no? Que está dentro de la misión de SUNAT. Otro tema a tener en cuenta para mejorar el servicio es el error en caso de presentación de títulos, cuando son presentados en una sede que no corresponde. En caso de presentación física de títulos, el registrador que recibe el título y se da cuenta que no es de esta sede, sino de otra sede, él tiene la obligación de reencauzarlo, generar un nuevo asiento de presentación en la nueva sede y le comunica al usuario y le dice, te equivocaste, es en sede de Piura, ya está presentado, este es tu número de título, y ya está presentado. ¿Qué es lo que se logra con eso? Mantener la prioridad. Sin embargo, en el SIT no sucede eso. En el SIT me devuelven, te tachan y me devuelven el título. Si bien es cierto, me devuelven lo pagado, pero pierdo prioridad. Y eso ya es una pérdida grande. Y eso desmejora el servicio y perjudica al usuario. Y el sistema no está para desmejorar al usuario, está para beneficiarlo, para facilitarle el trabajo, no para generarle más trabajo. Para estos casos sería de mucha ayuda, como se informó hace unos minutos, que el sistema también pueda cotejar el titular del derecho. De repente con eso podemos lograr darnos cuenta y decir, oye, no, no es en Trujillo, es para Piura. Ah, ya, de frente se presenta para Piura. Pero debería el sistema reencauzar el título, sin necesidad de tener que volver a presentar. Asimismo, el mismo caso sucede con los títulos liquidados. Que un título liquidado implica que este ya ha sido totalmente calificado. El registrador me dice, ya, solamente falta que me deposites 2 soles. Y me manda mi liquidación. Inmediatamente entramos al sistema, se cancelan los 2 soles, pero pasa de nuevo a calificación, 5 días más. Pero yo me pregunto, el título ya estaba listo para ser firmado. El asiento ya estaba proyectado. Solamente había que pagar los 2 soles. Pero no, se demora. Ahí debería también modificarse algo. O sea, pedir que en esos casos que ya está proyectado inclusive la siguiente presentación, y se salga en las 24 horas. Que en algunos casos sale, pero otros no. Entonces no hay lógica y ni racionalidad porque un caso sí y otro caso no. ¿Correcto? Eso debería ser solucionado a la brevedad. Otro tema referente a la presentación de títulos, que si bien no está directamente relacionada con la presentación digital, sigue siendo importante. Y me voy a referir a esto, haré un comentario para que esto también tomemos nota, ver qué podemos hacer al respecto. Me refiero a la presentación excepcional cuando hace la presentación del título, la hace directamente un particular. Y esto está permitido por el tercer párrafo de la 7ª disposición complementaria transitoria final del decreto legislativo 1049. De acuerdo a esta disposición complementaria, si el usuario desea, puede pedirme, yo lo voy a presentar al registro. Conozco a mis amigos, me lo van a hacer más rápido, qué sé yo. Como podría ser que de repente lo desea para adulterarlo o para falsificarlo. No sabemos, pero está permitido por ley, entonces tengo que darle el título. Y habilito a esa persona para que lo presente en el sistema. Sin embargo, esto no sucede así con el registro de propiedad vehicular. En el registro de propiedad vehicular, hasta antes, bueno, hasta mucho antes, me refería al principio, por ejemplo, se requería solamente un contrato privado con firmas certificadas. Eran los famosos contratitos que tenían un vehículo medio celestón en la pasta y se abría como un papel de oficio, se llenaban los datos, se certificaba la firma y se ingresaba al registro. Todos los días habían denuncias, todos los días porque eran de falsificación, suplantación, etcétera, etcétera. Registro que dijo, no, la solución es el formulario registral. Y inventaron un formulario registral para que en ese formulario se haga igualito. No pasa exactamente igual. ¿Cuál fue la solución final? Solamente se va a recibir si es en acta notarial y el que lo presente sea el notario. Artículo 66 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Propiedad Vehicular.
Y con eso dejaron de haber denuncias. En el fondo, ¿qué fue? Instrumento protocolar y dos, presentación cautiva del notario. Eso será 2008, una cosa de esas. No tengo ahorita precisa la fecha. Y desde esa fecha hasta ahora hemos logrado que el registro de propiedad vehicular tenga muchísimo más ahorro. Sin embargo, en el registro de predios, que también debería ser igual, no se ha hecho. Y seguimos teniendo excepción. Si los notarios solicitamos esto, van a pensar que nosotros estamos pretendiendo tener más trabajo, cuando en realidad lo que se busca es tener seguridad jurídica. Debería SUNAT, como parte del gobierno, liderar la modificación en el sentido de que la presentación sea totalmente cautiva. Nosotros una vez presentado le podemos dar el número, el título para que vayan a ver a sus amigos, hablen con quien sea, lo recomienden. Y así evitaremos totalmente la presentación de documentos falsos. Esa sería la mejor salida. Y no se trata de que los notarios quieran acumular más funciones. Se trata de brindar seguridad jurídica. Ya lo dije al principio. ¿Cuál es el leitmotiv de la función notarial y del registro? Seguridad jurídica. También hay un tema referente al sistema de publicidad registrada en línea. Una pequeña tingencia. Cuando solicito copias certificadas o publicidad, esa se extiende de manera digital con un código QR. El problema es que el código QR tiene solamente una vigencia de 90 días. En realidad, la copia certificada es una fotografía que solamente grafica el instante de su expedición, porque al minuto siguiente puede quedar desactualizada. Ingresaron nuevos títulos, se modificó el derecho, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el hecho de que el QR dure solamente 90 días es irrelevante. Pero sí a mí como usuario, ojo, a mí como usuario sí me perjudica. ¿Por qué? Porque si yo quiero después de los 90 días volver a reimprimirlo, ya no puedo, tengo que pagar de nuevo. Y ese es el reclamo de los usuarios. ¿Por qué tengo que pagar por una información que yo ya pagué? Debería, de manera indeterminada, por un tema histórico, poderlo evocar cada vez que ingrese a ese código QR. No me da ni me quita más derecho, pero sí me significa más erogación de dinero. Entonces, como usuario, me estoy perjudicado y eso deberíamos solucionarlo limitando sencillamente, retirando esa limitación, de tal suerte que el usuario lo pueda recoger o evocar en cualquier momento que quiera y no hay ningún problema. ¿Correcto? Ahora, respecto al tercer tema en comentario, que es la seguridad de los usuarios a través de las medidas contra el fraude registral, ha habido bastantes innovaciones. Las voy a reseñar, pero voy a también sugerir algo más. La implementación de la tecnología debe ser utilizada para facilitar nuestro trabajo como operadores jurídicos. Nos ayuda a brindar nuevos servicios más rápido, pero la rapidez, bajo ningún criterio, debe sacrificar, la seguridad jurídica. Tiene que ser rápido, bien, pero seguro. No podemos ponerlo rápido, aunque no sea tan seguro. Eso no, ¿correcto? Toda vez que la criminalidad ha generado nuevos retos. Los hackers y los virus, entre comillas, se resfrían digamos, y enferman al sistema. Y eso nos genera problemas. Es un hecho que ningún sistema es 100% infalible. Siempre va a haber forma como la criminalidad le encuentre una nueva forma de hackear, de falsear, de modificar o alterar la información. Justo este lunes de esta semana se ha expedido la resolución 027-2023 SUNAT SN, que aprueba la directiva que consolida y sistematiza las medidas administrativas de la SUNAT contra el fraude registral, en su versión 202. Se acaba de ingresar en la directiva como un avance la inmovilización de partidas como procedimiento administrativo, y que si bien el numeral 7.4 señala que es un trámite personal ante el registro, deja abierta la posibilidad de implementar el trámite electrónico, es decir, que pueda ser realizado por vía remota, y de ser así, tendrá que ser por vía de firma digital, lo cual también podría aplicarse luego para la extensión del levantamiento de la inmovilización temporal. Hay que tener en cuenta los fraudes que vemos todos los días en la televisión, en los cuales, utilizando mi identidad digital, terceros retiran dinero de mis cuentas y hacen transacciones en mi nombre y soy suplantado por terceros. Ya, soy suplantado por terceros. Entonces, en esos casos,
en esos casos resulta que la firma digital, pese a ser muy segura, lo que hace la firma es decirme, esta firma está registrada con este nombre, pero no me da una certeza respecto de la capacidad o del conocimiento o de la voluntad con la que estoy actuando yo. Entonces, aquí es donde el sistema es muy rápido, técnicamente eficiente, pero no jurídicamente. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, en las acciones contra el fraude se dividen así. Hay acciones que son por acción directa del usuario, ¿correcto? Como en el caso de, perdón, hay acciones que son directamente realizadas por el usuario en el caso preventivo, ¿no? Alerta registral, correcto. La alerta registral me permite tomar conocimiento de los títulos que se presentan y así soy advertido antes de la presentación del título. También puedo solicitar el bloqueo por presunta falsificación de documentos y la anotación de presunta falsificación de instrumentos extra protocolares y constancia de quórum. Lo hago yo directamente. O también lo puede hacer el notario. En el caso de las anotaciones preventivas a que se refiere la quinta y sexta disposición complementaria transitoria final del 1049, referidas a instrumentos falsos o a suplantación de identidad. Estas medidas de anotaciones preventivas ya fueron ampliamente superadas con la oposición a la inscripción y la cancelación registral. Todas estas medidas se basan en títulos donde la falsedad es material, pero no se comprende la falsedad ideológica. Aunque hay que resaltar, y esto lo felicito públicamente, ha salido la resolución 926-2022 SUNAP-TRL, emitida por el Tribunal Registral con fecha 11/3/2022, donde el Tribunal Registral ha incluido por primera vez la falsedad ideológica como posibilidad de anotación preventiva, lo cual es muy bueno, y sin embargo va a quedar siempre a criterio del Tribunal Registral poder hacerlo. La medida que proponemos a continuación es diferente. Pongo la situación. Yo acudo al registro y descubro que el inmueble que he heredado entre varios hermanos está inscrito en el registro solo a nombre de uno de ellos. Y aprovechándose de esta situación, en nuestras partidas, se aprovecha de esto porque nuestras partidas aparecen inscritas por mandato judicial. Y al ser inscritos por mandato judicial, no tenemos derecho al reconocimiento y por lo tanto no podemos aparecer en la sucesión intestada. Y resulta que él, apareciendo como único heredero, quiere disponer del inmueble. No hay título presentado al registro, pero quiero decirle, señor, estoy haciendo mi solicitud de petición de herencia, estoy oponiéndome a que pueda disponer del inmueble. ¿Cómo hago? Lo único que me queda es presentar la demanda, pero al presentar la demanda tengo que esperar unos 2 o 3 meses que el Poder Judicial la provea y que pueda disponer o proveer la anotación de demanda al registro. Debería existir, y esa es la propuesta, debería existir que yo presente mi demanda directamente ante el Poder Judicial y vaya al notario y le diga, señor notario, yo presenté mi demanda y con esto solicito que usted anote la existencia de la demanda en registros públicos. Y le demos un plazo prudencial, qué sé yo, 3, 4, 5, 6 meses, y digamos, a responsabilidad de él, de que se presente la demanda y que una vez anotada, evitemos de que durante todo ese tiempo que se demore puedan disponer del inmueble y perjudicar los derechos. Eso sería interesantísimo y cubriría digamos, el espacio que falta, que es el tema de la falsedad ideológica o casos en los cuales no hay un documento todavía, pero existe la posibilidad de poder cometer fraudes. Y ahí cerraríamos la situación y lograríamos la seguridad jurídica, tanto el notariado como registros. Ahora, hay un tema final, ya me están llamando para apagarme el televisor, que se ha descuidado el factor humano y la comunicación de la información. Se ha descuidado el factor humano, ¿por qué? Porque debemos estrechar la información, extender la información para que los registradores también, digamos, conozcan de todo lo que se hace en el registro y los particulares también. Y esto va a servir para qué? Para unificar criterios y también para generar seguridad jurídica. Por ejemplo, existe la página de consulta de resoluciones SUNAP. Tendrá lo menos 20 años de existencia. Sin embargo, en eso la nota será 0. Y digo 0, ¿por qué? Porque tiene más de 20 años y no se ha movido nada. Si ustedes entran
y buscan en la consulta de resoluciones y van a la búsqueda avanzada, hay 619 términos de búsqueda, de los cuales 63 no tienen nada. O sea, durante 20 años está sin nada. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos la innovación y haber dejado eso ahí 20 años? Cuando alguna vez reclamé a un funcionario de registro, me dice, no, si se encuentra todo, le digo, ok, busca fe de conocimiento. No, eso no, porque no es un acto inscribible. Entonces está ordenado por actos inscribibles, o sea, sirve solamente para registro. ¿Y para el público qué? ¿Y para los abogados qué? ¿Para los notarios qué? Esto es información pública que debería estar de acceso directo al público. Si nosotros vamos a la página del Tribunal Constitucional y vamos a la jurisprudencia del Tribunal Registral, solamente en búsqueda de jurisprudencias, de la actualizada, no de la antigua, sino de la actualizada, hay como 9 criterios de búsqueda. Y sobre todo, puedo buscar por palabra, por secuencia de palabras. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando sale una resolución del Tribunal Registral, la sumilla generalmente lo que hace es repetir la norma. Y no me da nada, no me dice nada, no me dice cuáles han sido los criterios que se han utilizado para llegar a esa conclusión o para darles la inscripción o no darle la inscripción. Esa información se necesita, pero no hay forma cómo acceder, a menos que yo sepa el número de la resolución. Y para cereza del tema, yo les acabo de hacer referencia a una resolución que acaban de sacar de registro, que es la 926-2022, que permite la inscripción por falsedad ideológica. El término falsedad ideológica está textualmente puesto en la sumilla. Sin embargo, si yo voy en búsqueda avanzada y busco tema, no lo encuentro. Busco en sumilla, tampoco lo encuentro. Y si busco por término, menos, porque lo más cercano es falsedad documentaria. O sea, esta resolución, que es importantísima, por citar una, no se puede acceder. Esto tiene que ser modificado así, mañana. ¿El sistema lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, porque el sistema lee los términos. Yo entro en una búsqueda en Google y, qué sé yo, busco Kader Sunar y me salen todos los que se han presentado, todos los que se han hecho. ¿Por qué? Porque me busca por palabra y entonces me sale toda la información. Eso debería ser. Si yo quisiera, por decirles, ver la información que se ha hecho en razón a la ley 27157, me van a salir todas las resoluciones que incluyen ese dispositivo. Esa información es importantísima y debería ser brindada, pero desafortunadamente no lo es. No sé si todavía me quedan algunos minutos o ya no. Okay. Listo, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido y menos a raíz de las críticas que he hecho me declaren no grato para el registro. Muchas gracias.